avoir la dernière présentation sur les aspects thérapeutiques plutôt à la fin de la session. Donc, en espagnol? Ok. Je ne sais pas si... Ok, ça marche. Donc, sur l'addiction à Internet et aux jeux vidéo. Bonjour. En premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs du THS, notamment Jean-Pierre et Arcade, pour m'avoir invité à venir aujourd'hui. Et il faut dire que je reviens 2 ans après et chaque fois je trouve Biarritz, je trouve le Pays Basque mieux. Ça améliore avec le temps, donc ça fait plaisir de vous visiter. Très rapidement, et je remercie aussi pour le changement, pour pouvoir parler en castillan. Juste une petite brève panorama sur un état de la situation actuelle sur l'addiction à Internet et aux jeux vidéo, basé à partir d'une révision de la bibliographie scientifique sur la matière. Je vais essayer d'aller quand même assez vite. En primer lugar, intentaré contextualizar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación de acuerdo con los avances que se están operando en las sociedades actuales, principalmente desde la década de los años 70, en la denominada sociedad de la comunicación. Es decir, hay toda una amplia gama de nuevos aparatos que surgen de los avances tecnológicos y vienen a cubrir nuevas necesidades de acuerdo con los nuevos estilos de vida. Es decir, se redefinen las prioridades valorativas en el marco de esta sociedad que ya opera a escala interplanetaria, ¿no? A escala global. Esta sociedad, podemos decir, que funciona en red a escala planetaria, como ya ha teorizado Manuel Castells, está basada en el consumo, depende culturalmente en buena medida de los medios de comunicación de masas y sobre todo ha modificado las coordenadas cartesianas espaciotemporales de nuestra realidad social contemporánea. Por ello, han sido diversos los autores que afirman que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación representan un fenómeno paralelo a lo que pudo significar la revolución energética en siglos pasados. Bien, como sabéis, pues pocos fenómenos culturales se han instalado en la sociedad, se han instalado y ya forman parte de su ADN, con características tan homogéneas, en tan breve espacio de tiempo y con tanta amplitud. Y lo que es más, asistimos constantemente a nuevos desarrollos de sus potencialidades, de sus capacidades, a nuevas actualizaciones. Y estas potencialidades permiten responder a las condiciones dinámicas y cambiantes de la sociedad actual. Bueno, dicho esto, hay que matizar. Hay algunos autores que hablan de la brecha digital y que incluso cuestionan la universalidad de este modelo de sociedad. Citamos solo un ejemplo. Los 15 países más industrializados del mundo reúnen cerca del 90% de la actividad de Internet a escala global. Bueno, a pesar de todo, podemos decir que el uso de Internet, videojuegos y móviles sería otro apartado que podíamos trabajar, pero en este caso no hemos considerado, no cesa de crecer por lo que respecta al número de usuarios, universalización de su uso y generalización y facilitación de su acceso. Bien, ahora presentamos algunas breves revisiones del caso español. Pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 54% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. Ello implica cerca de 21 millones de cibernautas. Otro tema interesante es el teléfono móvil, el GSM, que ha pasado en poco más de 10 años de ser un objeto minoritario. Fijaros que solo el 21,5% de la población española tenía un móvil en 1998 y hoy en día, con parámetros ya superiores al 90%, el 93,5%, solo es superada por la televisión como objeto cotidiano. ¿Qué podemos, respecto a las variables sociodemográficas, qué podemos decir? Ya lo han apuntado anteriormente el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, la edad.
La edad es un factor discriminante a la hora de poseer aparatos relacionados con la imagen y el sonido. Por tanto, será el colectivo, los jóvenes, el rango, la faja etaria en la cual deberán llevarse a cabo los máximos esfuerzos de prevención. Algunos autores, como Ropke, señalan que el deseo por lo nuevo, podría ser uno de los acicates centrales del consumismo moderno, y esa sería la función simbólica del uso del móvil en la cultura juvenil. Como hemos dicho, se ha producido un gran avance, 18,7 puntos en tan solo 5 años, y también por ofrecer algunos datos con relación a los videojuegos, pues comentaron que están presentes en 31% de los hogares españoles, a pesar que cerca del 60% de la población considera que su precio es excesivamente caro. Bueno, vamos ya con la adicción. Propiamente, primero veremos la Internet y después la de videojuegos. Pues de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, dice quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos. Si nos vamos a la definición de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la equipara con la actividad observable, medible y a menudo patológica de una persona que retrata su incapacidad para superar un hábito que es fruto de un deseo insaciable hacia una sustancia o para realizar ciertos actos, que es lo que nos ocupa a continuación. El comportamiento adictivo incluye la excesiva dependencia tanto emocional como física hacia el objeto del hábito en cantidad o frecuencia cada vez mayor. Hay que añadir a estas definiciones toda una serie de variables, como son de tipo social, cultural, familiar, genético o ambiental, que interrelacionan frecuentemente todas ellas juntas. Por tanto, es muy difícil considerar cada uno de estos aspectos, cada una de estas variables, de manera independiente, y todas, como comento, pues juegan un papel decisivo en la etiología de los problemas adictivos. Donde sí que existe un claro consenso es acerca de la prevención, y como decíamos, muy especialmente entre la más joven, porque como veremos, la adicción a Internet y a videojuegos es especialmente entre jóvenes, y cuando veamos por sexo veremos que también afecta mayoritariamente al sexo masculino, ¿no? Bien, el último estudio que tenemos disponible es una revisión de el último quinquenio, entre 96 y 2005. Podemos observar que a partir de la base de datos Medline, la adicción sobre Internet, móviles y videojuegos se ha basado primordialmente sobre Internet. Así, el 85% de los estudios sobre estas sustancias son referidos a Internet. Videojuegos ocupan el 13,6% y la adicción a móviles únicamente el 2,1%. Bien, hay que tener presente también que la adicción a nuevas tecnologías puede ser el instrumento de vehiculación de otro tipo de adicciones, especialmente, como ya se ha referido anteriormente, igualmente, al juego o al sexo. Y dentro de la adicción a Internet pues existen diversas modalidades. Tenemos ciberjuego adictivo, cibercompra, cibertrabajo adictivo, cibersexo o cibercomunicación adictiva. Es decir, hay una panoplia muy grande de posibilidades. ¿Qué tenemos que decir? Pues la mayoría de usuarios efectivamente hacen un uso de Internet de manera controlada, pero entre algunos pues emerge esta falta de pérdida en la habilidad del control, en la frecuencia y en la duración de su uso. Es lo que se ha venido a denominar por algunos autores como el Pathological Internet Use, en su grafía inglesa. ¿Qué afecta? Pues básicamente a personas con necesidades emocionales especiales. Personas con necesidades emocionales especiales, jóvenes y adolescentes, y como os comentaba, afecta mayoritariamente al sexo masculino. Bien, aquí ya empieza un poco la controversia, ¿no? Hay distintas corrientes que dicen que se debería tratar como un trastorno psiquiátrico per se, mientras que otros pues, afirman que los adictos a Internet desarrollan dependencia a recompensas en el entorno virtual y que también existen en la vida real, como puede ser el sexo o el dinero. Hay que tener en cuenta también que el uso de Internet no es homogéneo. Internet permite numerosos servicios, pues, con multiplicidad de acciones,
Y claro, eso supone que las estrategias, las necesidades que buscan cada persona pueden ser muy variadas y, por tanto, la potencialidad adictiva de las personas también varía enormemente. Con independencia de ello, pues sí que tenemos una serie de causas que pueden hacer de Internet una herramienta con potencial adictivo. Tenemos la inmediatez, tenemos la posibilidad de adoptar nuevas identidades, el anonimato, la sensación de gratificación o facilidad de acceso y, muy especialmente, pues cuando confluyen una serie de problemas internos de la persona. Una baja autoestima, la soledad, la baja estimulación social o introversión han sido ya reportados por la bibliografía académica y científica internacional como los principales factores por los cuales se puede desarrollar una adicción a Internet. Bien, como ocurre con los videojuegos y con el móvil, no existe la categoría diagnóstica en los manuales de clasificación de los trastornos psicopatológicos, DSM-4, CIE-10. Si bien, como he venido explicando, está aceptado que algunas personas llegan a tener una pauta de consumos que en muchos casos no recuerda a los trastornos por dependencia. Bien, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos que puede inducir esta adicción a Internet? Pues un importante deterioro personal, académico, en las relaciones sociales, aislamiento social y depresión, ansiedad y altos niveles de agresividad o incluso alta comorbilidad asociada con otros trastornos mentales, como trastornos afectivos o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es decir, hay una amplia gama. Si revisamos la bibliografía nos encontramos con toda esta gama de posibilidades de impactos del consumo de Internet. ¿Qué podemos decir con los tratamientos? Se basan en intervenciones terapéuticas y estrategias exitosas para el tratamiento de los trastornos adictivos. ¿Qué ocurre? Que falta todavía mucho camino, muchas investigaciones por llevarse a cabo en este área para llegar a resultados que pudieran ser más concluyentes. Pues podemos decir que en Internet son enormes sus potencialidades, pero hay que tener presente también que hay mucha, como reflexión final, quizás habría que incidir en la formación crítica de los cibernautas. Hay mucha información que circula en Internet, pero hay que saber clasificarla, hay que saber acceder y distinguir lo que son fuentes fiables y lo que es absolutamente ínfulas. Bueno, y ya para ir acabando, videojuegos. Ya hemos visto que su impacto es mucho menor, pero también le dedicaremos unos breves minutos. Bueno, pues los videojuegos se han convertido en un entretenimiento con una presencia cada vez mayor en la vida cotidiana de muchos jóvenes y adolescentes. A pesar de ello, pues siguen faltando estudios. Los videojuegos tienen también muchos aspectos positivos. Es decir, si se utilizan desde una vertiente educativa, pues hay juegos que sirven para trabajar la atención, la memoria, las matemáticas. Otros videojuegos pues favorecen destrezas como la agilidad y la velocidad mental, así como la velocidad de los reflejos. Es decir, hay aspectos muy positivos dentro de los videojuegos. No obstante, ¿qué riesgos pueden entrañar? Pues, en primer lugar, en relación con los iguales, recuerdo que afecta sobre todo a los jóvenes, la competitividad, violencia en algunos casos y falta de socialización. A nivel personal, en muchos casos, pues cansancio, falta de actividad física, disminución de la atención y concentración para el resto de tareas, falta de motivación o incluso disminución de la atención y de la autoestima. A nivel escolar también se ha documentado que en muchos casos influye en un menor rendimiento académico. Por ello, pues los principales especialistas recomiendan trabajar mucho con lo que serían los padres, de tal modo que la ausencia de control parental ha quedado patente por la falta de un establecimiento adecuado en los límites de los horarios, así como una inadecuada supervisión. Se recomienda que sean los propios padres quienes establezcan unas normas y que al mismo tiempo pues, verifiquen un poco los videojuegos y los contenidos a los que están teniendo acceso sus hijos. Bien, aquí como ocurre con el Internet y los móviles, tampoco disponemos de un sistema diagnóstico válido y fiable para esta presunta adicción. Las adaptaciones propuestas no son aplicables a todos los sistemas o se desconocen las propiedades psicométricas de los instrumentos que se han elaborado para conocerlo. Por tanto,
Son estudios que se apoyan en un frágil soporte teórico, adolecen de una visión global, muestran notables diferencias metodológicas y las replicaciones son escasas, por lo que los resultados son todavía parciales, es decir, hay que seguir investigando en el tema. Y bueno, pues estudios basados en imágenes neuronales, como acabamos de ver, y electrofisiología, aunque bastante preliminares, sugieren una posible base neurobiológica común relacionada con el sistema mesolímbico, lo que pues, vendría una vez más a reforzar la hipótesis de que un uso abusivo de videojuegos puede ser un trastorno psiquiátrico vinculado con el área de las dependencias. Y bueno, de manera muy breve, esto ha sido, de façon très brève, le bref panorama de la situation actuelle de l'abus à Internet, l'addiction à Internet et aux jeux vidéo. Je vous remercie bien. S'il y a des questions, je serai enchanté de pouvoir répondre.